¿Quién le da pan a un millonario? Alina lo hizo. Con sus dedos helados, extendió su único trozo de comida hacia aquel desconocido que sollozaba en la acera, como si su llanto pudiera romper el asfalto. La niña tenía hambre, y ese pan era su salvación. Pero en los ojos de ese hombre, ella reconoció algo peor que el hambre, una tristeza tan profunda que no se curaba comiendo. Así comenzó la historia que nadie vio venir, una que cambiaría para siempre dos mundos que jamás deberían haberse cruzado. Alina tenía 7 años, y en su vida nada era fácil. Vivía con su madre, Elena, en una casa improvisada hecha de tablones húmedos, cartones doblados y fe. Cada noche se dormían al ritmo de las gotas de lluvia atravesando el techo agujereado, y cada mañana era una batalla para conseguir algo que llevarse a la boca. No había escuela, ni juegos, ni cumpleaños. Solo el ruido de la calle, los sacos llenos de botellas y los silencios que apretaban más que el hambre. Su madre salía temprano a buscar cartón entre los basureros, y Alina la acompañaba, con pasos que no hacían ruido y un cuerpo que apenas podía cargar lo que encontraba. El día anterior, entre montones de basura, su madre había encontrado un pan duro. Lo envolvió con una camiseta vieja como si fuera oro. Esa noche no lo comieron. Decidieron guardarlo. Para mañana, dijo Elena. Porque si hoy duele, mañana dolerá más. El hombre que encontró a Alina sentado en la calle no era como los demás. No miraba el móvil. No tenía prisa. Estaba arrodillado, con el rostro entre las manos y un traje carísimo cubierto de polvo. Se llamaba Javier, tenía 42 años y era dueño de una fortuna que no sabía disfrutar. Casas, coches, inversiones. Todo eso lo había ganado con esfuerzo, saliendo desde lo más bajo. Pero nada de eso importaba desde que Lucía, su esposa, murió de cáncer sin que él pudiera estar a su lado. La enfermedad llegó sin anunciarse, y cuando quiso frenar su rutina para cuidarla, ya era tarde. Desde entonces, su hija Sofía apenas hablaba. Él se refugiaba en las reuniones, en las decisiones, en el ruido. Pero ese día, algo dentro de él se rompió. Una discusión en su empresa lo desbordó, y escapó sin destino. Vagó por calles desconocidas hasta que el peso de su tristeza lo obligó a parar. Se sentó en el suelo como un niño perdido. Y lloró. Lloró de verdad. Alina lo observó desde la esquina, entre la sombra de una pared rota. Lo miró largo rato, sin entender del todo qué hacía ese hombre allí, con la misma mirada rota que había visto tantas veces en su madre. Y en un gesto instintivo, como si alguien más moviera sus pies, se acercó. Caminó despacio, con el pan apretado contra el pecho. Cuando estuvo a su lado, no dijo buenos días, ni preguntó nada. Solo extendió el pan. Javier levantó la mirada y vio el rostro sucio de una niña pequeña, con los labios partidos y los ojos grandes. «¿Por qué me das esto?», murmuró. Y Alina, sin dejar de mirarlo, respondió, «Porque pareces más triste que yo». Esa frase atravesó a Javier como un cuchillo. Porque era verdad. Porque lo dijo alguien que no tenía nada, y aún así reconocía el dolor ajeno. Aquel pan, más que comida, fue un espejo. Javier lo tomó con manos temblorosas, y mientras lo hacía, Alina comenzó a hablar. Le contó cosas que ningún adulto tendría el valor de decir en voz alta. Que a veces no comían en 2 días. Que su madre vendía todo lo que tenía para comprarle medicinas cuando se enfermaba. Que dormían abrazadas para no sentir frío. Que ese pan era lo único que habían encontrado. Y que aún así, se lo ofrecía. Porque ella sabía lo que era sentirse solo. Javier escuchaba con un nudo en la garganta. No porque no entendiera la pobreza, sino porque nunca la había mirado de frente. Porque esa niña, con su voz suave y su determinación frágil, le estaba dando una lección que ni todos sus títulos, ni sus socios, ni sus millones, le habían enseñado. Intentó devolverle el pan. Ella negó con la cabeza. «No lo quiero si tú no lo tienes», dijo. Era tan absurda, tan honesta, tan desarmante esa frase, que Javier sintió que todo lo que lo rodeaba perdía sentido. En su cabeza aparecieron imágenes de Sofía, sola en casa, jugando en silencio. De Lucía, muriendo sin él. De cada minuto que había cambiado por una llamada, por una reunión, por una decisión que ahora le parecía ridícula. Y entonces supo que no podía dejar a esa niña irse. Que tenía que hacer algo. Algo más que una donación. Algo real. Volvieron juntos hasta donde Elena recogía cartones. Javier caminaba como si flotara, con el pan en una mano y el alma al descubierto. Cuando vio a Elena, entendió de dónde venía la mirada de Alina. Ese rostro endurecido, cansado, pero vivo. Se presentó con una torpeza que no recordaba tener. Le explicó lo ocurrido, con palabras entrecortadas y ojos húmedos. Elena, desconfiada, lo analizó de arriba abajo. Y aunque todo en ella gritaba peligro, algo en los ojos de su hija la tranquilizó. Alina no parecía asustada. Parecía feliz. Javier las invitó a su casa. No era un gesto impulsivo.
Era un intento de reconstruir algo dentro de él. En su mansión, los muebles parecían ajenos. Las paredes, vacías. Preparó él mismo una cena sencilla. Nada lujoso. Solo arroz, un poco de verdura, algo de pollo. Y en esa mesa, sentados los tres, ocurrió algo que el dinero no compra. La risa tímida de Alina. La mirada curiosa de Sofía desde la puerta. La sensación de hogar que Javier no sentía desde que Lucía murió. Los días siguientes fueron una danza de cambios silenciosos. Javier empezó a visitarlas. Les llevaba ropa, comida, juguetes. Elena, al principio, no sabía si aceptar. Pero cada vez que veía a su hija sonreír, algo dentro de ella cedía. Alina y Sofía se volvieron inseparables. Jugaban con una pelota vieja, corrían entre los jardines que Javier apenas había pisado. Y en esas tardes llenas de juegos, Javier y Elena se sentaban a hablar. De cosas duras. De la muerte de Marcos, el esposo de Elena, en una fábrica mal mantenida. De la fiebre de Alina, de las veces que casi la pierde. De la culpa de Javier. De su vacío. No hacían promesas. Solo compartían verdades. Y poco a poco, algo nuevo comenzó a nacer entre ellos. Javier le ofreció trabajo a Elena. No caridad. Trabajo. Organizar papeles en su oficina. Ella aceptó con vergüenza y orgullo. Y él, por su parte, aprendía cosas que nunca había valorado. Que una comida sencilla compartida valía más que una cena de gala, que el silencio de Sofía se llenaba con la risa de Alina, que el tiempo, cuando se vive, pesa más que el dinero. Pero no todo fue fácil. Hubo días de dudas. Elena no quería depender de nadie. Temía que todo desapareciera. Javier, por momentos, se sentía abrumado. Pero nunca se alejaron. Porque lo que construían no era lujo. Era vínculo. Un día, mientras las niñas jugaban en el mismo lugar donde todo había empezado, Javier sacó de su bolsillo un trozo de pan. El pan. Aquel que Alina le dio. Lo había guardado. Estaba duro, seco, casi petrificado. Pero él no lo había comido. Era su recordatorio. Se lo mostró a Elena, y ella entendió sin necesidad de palabras. Esa miga endurecida era más valiosa que cualquier joya en su caja fuerte. Era la prueba de que un gesto pequeño podía encender una cadena de milagros. Y ahí, bajo un cielo rojizo, con las niñas riendo y el mundo girando a su ritmo indiferente, Javier supo que no quería volver atrás. Que ese banco viejo donde estaban sentados no era el fin. Era el comienzo. Porque cuando una niña te da su pan, no le devuelves el favor. Le devuelves la vida. Pero la vida, incluso cuando parece que empieza a sonreír, no deja de poner a prueba. Pasaron semanas. Elena se acostumbró al trabajo en la oficina de Javier. Iba cada mañana con la ropa que él le había regalado, pero sin perder nunca ese andar firme de quien ha luchado por cada centímetro de dignidad. Alina asistía por primera vez a una escuela pública cercana, gracias a una amiga de Javier que movió algunos hilos. Sofía la esperaba a la salida. Siempre juntas. Siempre riendo. Y Javier, por dentro, se sentía distinto. No mejor. Distinto. Como si cada conversación con Elena, cada dibujo de Alina en la nevera, le devolvieran un fragmento de lo que Lucía se llevó cuando partió. Una tarde lluviosa, mientras recogían a las niñas del colegio, Alina tuvo fiebre. Una fiebre fuerte. De esas que hacen temblar a una madre. Elena la llevó al hospital público más cercano. Horas en la sala de espera. Javier llegó corriendo, empapado, sin corbata, sin chofer. Solo él y su desesperación. Se sentó junto a Elena sin decir nada. Ella temblaba. Él la tomó de la mano. Y en ese silencio compartido, entendieron que no eran dos mundos unidos por un gesto pasajero. Eran ya parte de la misma historia. Alina tenía bronquitis. Nada grave, pero necesitaba reposo, medicamentos y cuidado. Javier no lo dudó. Las llevó a su casa durante días. Sofía cuidaba de Alina como si fuera su hermana. Le leía cuentos, le dejaba sus muñecas favoritas al pie de la cama. Y Elena, que en otro tiempo habría rechazado toda ayuda, aceptó. Porque esa casa ya no le parecía ajena. Porque Javier ya no le parecía un extraño. Pero entonces apareció alguien del pasado. El hermano de Javier, Mateo. Frío, ambicioso, y con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Había vuelto tras meses desaparecido, al enterarse de los cambios en la empresa. No le gustaba ver a Javier distraído con gente de la calle, como la llamó sin pudor en una cena familiar. Le molestaba ver a su hermano compartir almuerzos con una mujer que recogía cartones. Y más aún, saber que Javier estaba considerando crear un fondo de becas en honor a Lucía, con parte de las ganancias de la compañía, para niños sin recursos. Mateo no quería cambios. Quería control. Una noche, Mateo apareció sin avisar en la casa de Javier. Elena estaba en la cocina, preparando una sopa. Alina dormía.
Javier y Sofía veían una película en el salón. Mateo no saludó. Se limitó a recorrer la casa con la mirada, como quien inspecciona una propiedad en venta. ¿Hasta dónde vas a llegar con esta farsa, Javier?, preguntó con tono seco. ¿Vas a adoptar una mendiga ahora? ¿Te volviste loco? La tensión se cortaba con el aire. Javier, que siempre había evitado los conflictos con su hermano, esta vez no dudó. No me hables así de ellas. No tienes idea de lo que han vivido. No sabes lo que Alina me enseñó cuando yo ya no quería seguir viviendo. Mateo lo miró como si hablara en otro idioma. Elena escuchaba desde la puerta, sin hacer ruido. Cada palabra era un cuchillo. Porque sabía que esa era la imagen que muchos tenían de ella y de su hija. Y aún así, se quedó. No escapó. Porque esta vez, tenía algo que proteger. Esa noche, Javier le pidió perdón. No por Mateo, sino por todo lo que el mundo le debía a mujeres como ella. Y Elena, con una voz suave pero firme, le dijo que no necesitaba que la defendieran. Solo que la respetaran. Y él lo hacía. Con cada gesto. Con cada espacio que le abría. Con cada vez que escuchaba en lugar de hablar. Pero Mateo no se detuvo. Fue más allá. Comenzó a mover influencias dentro de la empresa. A cuestionar la capacidad de Javier para liderar, a insinuar que su hermano estaba emocionalmente inestable desde la muerte de Lucía, que sus decisiones eran impulsivas. Utilizó fotos filtradas, sacadas por un empleado desleal, donde aparecía Javier en barrios humildes, hablando con vecinos, cargando bolsas de comida. Y las usó como prueba de su desequilibrio. Quería quitarle poder. Y lo estaba logrando. Javier, presionado por la junta directiva, tuvo que presentar una defensa formal. Pero esa vez, no habló de números. Habló de personas. De lo que había aprendido desde que conoció a Alina. De cómo había reencontrado a su hija gracias a la humanidad que creía perdida. Fue un discurso distinto. Un testimonio, más que una estrategia. No pidió confianza. La inspiró. Y contra todo pronóstico, la mayoría lo respaldó. Mateo perdió poder. Pero no se fue. Solo retrocedió. Esa misma semana, ocurrió algo inesperado. Sofía, que había estado en silencio desde la muerte de Lucía, pidió ir al cementerio. Quería llevar flores a su madre. Pero no quería ir sola. Quería ir con Alina. Y cuando las dos niñas, de la mano, colocaron aquellas flores sobre la tumba, Sofía rompió su silencio. Ella te habría querido mucho, Alina. Elena lloró en silencio. Javier no pudo hablar. Porque entendió que esa niña, que un día le dio un pan, le había devuelto a su hija. Pasaron los meses. Javier convirtió una parte de su empresa en una fundación. Elena comenzó a coordinar programas de apoyo a madres solteras. No era fácil. Muchos la miraban con desprecio. Otros con condescendencia. Pero ella seguía. Porque sabía de dónde venía. Y porque ahora, también sabía hacia dónde iba. Alina creció. Se convirtió en una niña fuerte, segura, con voz. Nunca dejó de visitar su antiguo barrio. Nunca olvidó. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué ayudaba tanto a otros, ella respondía, porque un día, alguien lloraba más que yo. Un día, Javier preparó una cena especial. No había motivo. Solo ganas. Elena cocinó. Sofía decoró. Alina preparó una tarjeta. En la mesa, junto al plato de Javier, dejaron un pequeño paquete. Era una cajita de madera. Dentro, el pan. Aquel pan seco, casi polvo ya, guardado durante tanto tiempo. Y una nota escrita con letra infantil. Gracias por no comértelo. Gracias por verlo. Javier lloró. Pero no de tristeza. Sino de una emoción que no sabía nombrar. Porque entendió que ese pan, símbolo de un encuentro improbable, de un dolor compartido, de un lazo nacido en medio del polvo y la desesperanza, no era el final de nada. Era el principio de todo. Afuera, la ciudad seguía girando. Llena de luces, de prisas, de indiferencia. Pero en esa casa, esa noche, 4 personas celebraban algo que no tiene precio, la posibilidad de renacer. No por magia. No por suerte. Sino por amor. Y aunque el mundo nunca sepa su historia, aunque nadie escriba su nombre en los periódicos, hay un rincón del alma humana que cambió para siempre. Porque una niña sin nada dio su pan. Y un millonario con todo, por fin, entendió lo que de verdad valía la pena.